El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los campos de cristal de Velara Prime, mientras el anciano Theron Velanor caminaba por ellos tranquilos jardines de la Cámara del Consejo. Su figura alta y delgada se movía con gracia entre las flores cantoras, sus zumbidos melódicos llenando el aire de armonía. La piel translúcida de su gente captó la luz, haciéndolo aparecen casi fantasmales al amanecer. Durante 3000 años los catteranos habían vivido en perfecta paz en su mundo. Nunca habían conocido la guerra, nunca comprendían la necesidad de armas o ejércitos. Su sociedad se basaba en compartir, trabajar juntos y resolver problemas. Problemas a través de la discusión tranquila y la meditación. Todo niño Catterian aprendió desde su nacimiento que la violencia no era una respuesta a cualquier cosa. Se detuvo junto al estanque de la memoria, una cuenca poco profunda de agua clara que reflejaba el cielo. En sus profundidades, imágenes holográficas mostraban la historia de su pueblo. Generaciones de agricultores, artistas, curanderos y maestros. Ni un solo guerrero entre ellos. La idea lo enorgullecía. Su gente había logrado lo que tantas especies no pudieron. La paz verdadera. La mañana se hizo añicos cuando el cielo se oscureció. Naves gigantescas descendieron del espacio, sus cascos más oscuros que la noche. Ocultaron el sol, dejando todo el planeta en sombras. Las naves no se parecían a nada de los registros de Catteran, cosas angulares y brutales que parecían diseñadas para inspirar miedo. Rojo, las luces pulsaban a sus costados como ojos furiosos. Corrieron hacia el Consejo Cámara mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la ciudad. El sonido era ajeno a los oídos de Catteran. Nunca habían necesitado sirenas de advertencia antes. Los ciudadanos salieron a trompicones de sus casas, mirando al cielo con confusión y creciente terror. En la sala del consejo, los demás ancianos se reunían alrededor de la consola de comunicaciones. La anciana Mera Softan, con su armadura plateada, su cabello ondeaba como el agua, intentaba contactar con sus estaciones de monitoreo orbital. Su rostro palideció mientras no recibió respuesta. «Todos nuestros satélites han desaparecido», susurró. «Destruidos en la primera oleada». Chris Banal, el más joven de su consejo, señaló la pantalla principal. «Miren lo que están haciendo para nuestras ciudades». La pantalla mostraba imágenes de Velara Prime. Las naves oscuras aterrizaban por todas partes, desbandando a miles de soldados fuertemente armados. Estos invasores, los Saroks, según sus comunicaciones interceptadas, se movieron con precisión militar que aterrorizaba a la pacífica Cate. Los Saroks eran una pesadilla hecha realidad. Altos y cubiertos de piel gruesa, similar a una armadura, portaban armas que podían destruir edificios de un solo disparo. Su líder, un enorme la criatura con piel llena de cicatrices y brillantes ojos rojos, había transmitido un mensaje simple a todos los Catterans. «Ríndete ahora. Tu mundo pertenece a la Horda Sarnak. Resiste y muere». Observó impotente cómo su gente intentaba huir. Los catterianos no tenían armas, ni ejército, ni forma de defenderse. Sus pocos barcos de patrulla. Pequeñas embarcaciones utilizadas para la investigación científica y operaciones de rescate, fueron destruidos en minutos después de enfrentarse a la flota de Sarnak. Los valientes pilotos murieron como héroes, pero su sacrificio no significó nada contra semejantes fuerza abrumadora. «Tenemos que hacer algo», dijo la anciana Soften, con su voz temblando. «Nuestra gente está siendo capturada, esclavizada». En las pantallas podían ver a Sarok. Soldados hirieron a grupos de Catter. Familias estaban siendo separadas, niños llorando por padres que tal vez nunca volverían a ver. Los invasores trabajaron con fría eficiencia, tratando a los catanos como ganado debe ser clasificado y procesado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó el Elder Vandal. «No tienen ejército, ni armas, ni aliados con ejércitos». El colectivo comercial Centoran envió un mensaje de condolencia. «Pero son comerciantes, no soldados. La hegemonía no interferirá a menos que sus propios intereses se vean amenazados». Los mirados ante el caos que se desataba en su mundo. En tan solo 6 horas, todo lo que su pueblo había construido durante milenios se derrumbaba. Los Sarnoks estaban extrayendo sus campos de cristal, envenenando sus ríos, convirtiendo su paraíso en un recurso
Lugar de extracción. Enviamos una llamada de socorro, dijo en voz baja. Un general transmitir a cualquiera que quisiera escuchar. ¿Quién respondería? Preguntó el Elder Soften. ¿Qué especie tiene el poder y la voluntad de luchar contra la horda de Sarno? No lo sé, admitió Teren. Pero tenemos que... Inténtalo. Es todo lo que podemos hacer. Los ancianos trabajaron juntos para redactar su mensaje. No tenían experiencia con terminología militar, sin comprensión de la guerra ni de las tácticas. Su angustia. El llamado fue simple y honesto. La súplica de un pueblo pacífico en peligro de extinción. Este es el anciano Terenor del Consejo de Caterión en Vela Prime. Habló en el Matriz de Comunicaciones. Somos un pueblo pacífico bajo el ataque de la Horda Sarnash. Nuestro mundo está cayendo ante los invasores. No tenemos ejército ni forma de defendernos. Cualquier especie civilizada capaz de prestar ayuda, por favor, responda. Nosotros ofrecemos los recursos que tenemos a cambio de la protección de nuestra gente. Por favor. Si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. El mensaje se envió en todas las frecuencias de emergencia, viajando por el espacio a una velocidad superior a la de la luz. Alcanzaría a docenas de mundos, cientos de especies. La mayoría lo ignoraría. Los conflictos distantes eran comunes en la galaxia, y pocos la especie quería arriesgarse a una guerra con la poderosa Horda Sarnak. Con el paso de las horas comenzaron las respuestas. La República Altariana envió sus condolencias, pero explicó que estaban demasiado lejos para ayudar. El colectivo Vagance ofreció a aceptar refugiados, pero no tenía militares para enviar. Especie tras especie, enviaron negativas educadas, expresiones de simpatía y explicaciones de por qué no podían o no querían intervenir. Mientras tanto, la situación en Velar Prime empeoró. Los Sarnox habían establecido centros de control en cada ciudad importante. Obligaban a los Cathers a trabajar en operaciones mineras, despojando al planeta .de sus preciosos cristales y minerales raros. Quienes se movían demasiado despacio o mostraban signos de rebelión eran fusilados, sin piedad. Habían trasladado a los miembros restantes del Consejo a un búnker oculto bajo la capital. Desde allí continuaron monitoreando las comunicaciones, esperando desesperadamente alguna señal de ayuda. La pared del búnker temblaban regularmente mientras las operaciones mineras de Sarno destruían el paisaje. Otra respuesta, el anciano vándalo, dijo comprobando la matriz de comunicación. Desde la Confederación Rieliana ofrecen comprar cualquier... Los caterianos sobrevivientes se refugiaron, pero no podían arriesgarse a una acción militar. Sintió que su esperanza se desvanecía. Su gente moría en la superficie mientras las especies civilizadas de la galaxia enviaban documentos y excusas. Los caterianos siempre habían creído que la inteligencia y la buena voluntad triunfarían sobre la brutalidad. Se dieron cuenta demasiado tarde de lo ingenuos que habían sido. Entonces el teniente Jake Martínez, sentado en un pequeño puesto de vigilancia, la estación que orbita la luna de la Tierra captó la señal de socorro de Cteran durante su vigilancia rutinaria de comunicaciones en el espacio profundo. Jake era joven. Apenas tenía 25 años, tenía el pelo castaño corto y la vista cansada por tantos turnos de noche. Había estado monitoreando comunicaciones extraterrestres durante 3 años, principalmente escuchando negociaciones comerciales rutinarias y charlas diplomáticas. El mensaje de Caterion era diferente, desesperado, aterrorizado y desgarrador. Reprodujo el mensaje 2 veces, su mano, temblando al oír el miedo en la voz de Theron. Sin dudarlo, Jake reenvió la transmisión al Comando de Defensa de la Tierra con prioridad. Añadió su propia nota. Esto suena realmente mal. Esta gente necesita ayuda urgente. En Velar Prime, los Deren esperaban en ella oscuridad del búnker, escuchando los sonidos de su mundo agonizante arriba. No tenía forma de saber que su mensaje llegó a un pequeño planeta azul en el borde del espacio conocido, o que las especies que vivían allí tenían una forma muy diferente enfoque para lidiar con los agresores que el resto de la galaxia. Los Catherans habían pedido ayuda a los civilizados especies, pero los habitantes de la Tierra estaban a punto de responder. El almirante Patricia Caney se encontraba en la ventana del Comando de Defensa de la Tierra, observando cómo el amanecer pintaba las montañas de Colorado.
tonos dorados y rojos. A sus 52 años, había visto más combate que cualquier oficial en el flota humana. Llevaba el pelo gris recogido en un moño apretado y una larga cicatriz le recorría la mejilla izquierda, producto de una incursión pirata. Había dejado de hacerlo 5 años antes. La alerta de comunicación en su escritorio sonó con urgencia. Se giró para ver el mensaje del teniente Jake Martínez fue marcado como prioritario. El joven oficial había reenviado una llamada de socorro extraterrestre de un lugar llamado Vela Prime. Caín reprodujo el mensaje, escuchando el miedo y la desesperación en la voz alienígena. «Comandante Stevens, entre aquí», gritó en su ayuda. El comandante Rick Stevens entró rápidamente en la habitación. Estaba un hombre alto, de piel oscura y mirada penetrante, que no se perdía nada. Había servido con Caín durante 8 años y conocía sus estados de ánimo mejor que nadie. «¿Qué tiene, almirante?», preguntó. Caín reprodujo el mensaje de Kateri. «On». Stevens frunció el ceño mientras escuché el software de traducción defectuoso luchando con el idioma alienígena. «Horda Sarn», dijo Steven, pensativo. «He oído ese nombre en informes de inteligencia. Una especie militarista conquista mundos para obtener recursos. Han estado expandiendo su territorio durante la última década». «¿Qué sabemos de estos Kate?», preguntó Caín. Stevens abrió la base de datos galáctica en su tableta. «Muy poco. Están catalogados como una sociedad agrícola pacífica. No. Fuerzas militares, sin tecnología armamentística. Llevan unos 50 años comerciando con el colectivo Centuran, vendiendo alimentos y medicinas exóticas». Caín estudió la información táctica sobre la flota de Sarnach. Los barcos enemigos eran grandes pero viejos, usaban escudos de energía y armas de plasma obsoletos. Sus tácticas parecían basarse en aplastar números en lugar de tecnología avanzada. «Parece manejable», dijo. «¿Cuál es nuestro estado de la flota?» «La quinta flota. Está finalizando los ejercicios de entrenamiento cerca de Júpiter. 12 cruceros pesados. 20 destructores. Dotación completa de infantes de marina. El capitán Rodríguez está al mando», Caín asintió. Lisa Rodríguez era una de sus mejores capitanas. Una veterana de la guerra de Próxima que jamás se rindió ante una pelea. Si alguien podía manejar una fuerza militar alienígena, era ella. «Los alienígenas mencionaron el pago», señaló Stevens. «Recursos en cambio de ayuda. Este podría ser un contrato rentable». Así funcionaba la mayor parte de la galaxia. Cain conocía las fuerzas militares. La ayuda era una transacción comercial cuidadosamente negociada entre gobiernos con abogados y acuerdos comerciales. La humanidad todavía era nuevo en la política galáctica, pero estaban aprendiendo las reglas rápidamente. «Redacta una respuesta», ordenó Caín. «Dile, les enviaremos la quinta flota. Las condiciones de pago se negociarán después de la operación». Mientras Stevens preparaba respuesta oficial, Caín llamó al capitán Rodríguez a bordo del acorazado UES Defiant. La imagen del capitán apareció en la pantalla holográfica, que muestra a una mujer de unos 40 años con cabello negro corto y ojos marrones intensos. Detrás de ella, Caín podía ver el puente del Defiant repleto de actividad. «Almirante», dijo Rodríguez con un saludo seco. «Yo supongo que se trata de la llamada de socorro extraterrestre». «¿Cómo supiste eso?», preguntó Caín sorprendido. «Las noticias viajan rápido en la flota. La tripulación está entusiasmada con nuestra primera operación militar extraterrestre real. Hemos estado entrenando para esto durante años». Caín sonrió. La doctrina militar humana se había desarrollado específicamente para combatir amenazas alienígenas. Cada oficial estudió xenobiología, psicología alienígena y las capacidades tácticas de especies hostiles conocidas. La Horda de Sarno era exactamente el tipo de enemigo al que se habían preparado para enfrentarse. «Esto no es un ejercicio de entrenamiento, capitán. Es real.
La gente está muriendo mientras hablamos. ¿Cuándo podrán estar listos para partir? La flota puede estar en marcha en 6 horas. Rodríguez respondió sin dudarlo. Necesitamos las coordenadas del sistema objetivo. Stevens te enviará todo lo que tenemos. Esto podría complicarse, Lisa. No sabemos en qué nos estamos metiendo. La expresión de Rodríguez endurecido. Con todo respeto, almirante, nos hemos estado preparando para las amenazas alienígenas desde el primer contacto. Los Saroks usan el estándar armas de energía y escudos cinéticos. Nuestras ojivas nucleares y cañones de riel deberían destrozar sus defensas como si fueran papel. Caín sintió una oleada de orgullo por sus oficiales. Los humanos habían entrado en la comunidad galáctica como desconocidos, pero había pasado 3 décadas estudiando cada amenaza potencial, mientras que otras especies se centraban en el comercio y la diplomacia. La humanidad había construido silenciosamente el ejército más avanzado del espacio conocido. «Tengan cuidado ahí fuera», dijo Caín. «No queremos iniciar una guerra galáctica en nuestra primera gran intervención». «Entendido, almirante. La quinta flota no le defraudará». En Vela el anciano Teren recibió docenas de respuestas a su llamada de socorro. La mayoría fueron rechazos educados u ofrecimientos de ayuda humanitaria que llegaría demasiado tarde para ser relevante. La República Altariana C ofreció a reubicar a los catalanes supervivientes en campos de refugiados. El Hitgemani envió un comunicado formal expresando su preocupación sobre la situación, pero explicando que no podían arriesgarse a un conflicto con el Imperio Sarnak sin un acuerdo formal. Alianza. Luego vino un mensaje que destacó entre todos los demás. La traducción El software tuvo dificultades con el lenguaje alienígena, lo que produjo una respuesta extraña pero comprensible. Catherion Liderazgo. Aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su solicitud de asistencia militar. La quinta flota está en camino a sus coordenadas. Llegada estimada en 6 días estándar. Las condiciones de pago se pueden negociar. Finalización del contrato. Mantenga la posición. La ayuda está en camino. Darren miró fijamente el mensaje, leyéndolo varias veces. El tono era completamente diferente al de las otras respuestas. Estos humanos de la Tierra hablaban como soldados, usando términos como asistencia militar y operaciones de flota. Parecen pensar que la solicitud de Catherine era una especie de contrato comercial. El anciano de la Tierra Stone dijo, consultando su base de datos galáctica. No encuentro información sobre esto. Especies o su mundo. Deben ser de fuera de nuestras rutas comerciales habituales, sugirió el anciano vándalo. Quizás una especies fronterizas que no habíamos visto antes. Sintieron un destello de esperanza por primera vez en días. Alguien estaba, que venían a ayudar, incluso si eran extraterrestres desconocidos de un mundo inexplorado. Compuso una respuesta, agradeciendo a los humanos por su ayuda y por proporcionar información detallada sobre las fuerzas de Sarno. En la superficie, la situación continuó deteriorándose. Los Saroks habían esclavizado a la mayoría de la población de Katter, obligándolos a trabajar en brutales operaciones mineras. El jefe de guerra Gortak, el enorme comandante Sarnak, había establecido su sede se encontraba en la antigua Cámara del Consejo. Disfrutaba destruyendo el arte y los sitios culturales de Cateran. Tal belleza como signo de debilidad, Gortak recibió sus propios informes de inteligencia sobre la llegada de los humanos. Su base de datos mostraba a los humanos de la Tierra como una especie desconocida de un mundo clasificado como inhabitable por la galaxia. Estándares. La clasificación no significaba nada para él. Muchas especies vivían en mundos duros y seguían siendo débiles. 12 naves, informó su oficial táctico. Flota pequeña, capacidades desconocidas. Deberían llegar en 6 días. Gortak rió, un sonido como de metal rechinando. Otro grupo de herbívoros viene a negociar nuestra retirada. Sin duda. Probablemente. Creen que pueden comprarnos con acuerdos comerciales e inmunidad diplomática. El Imperio Saroch había conquistado 47 mundos.
usando el mismo patrón, demuestra una fuerza abrumadora, destruye cualquier resistencia militar y espera a otras especies, enviar negociadores con ofertas de tributo y acuerdos comerciales. Siempre funcionó porque las especies civilizadas valoraban paz por encima de todo. ¡Que vengan!, gruñó Gortak. Añadiremos sus barcos a nuestra flota y su gente a nuestros corrales de esclavos. Mientras tanto, la flota humana ya estaba acelerando hacia el borde del espacio conocido. Capitán Rodríguez se encontraba en 1900 el puente del UAS Defiant, estudiando las exhibiciones tácticas de la flota Sarnach. Sus oficiales trabajaban eficientemente a su alrededor, preparando sistemas de armas y coordinándose con los equipos de asalto de la Marina. El coronel Danny Wright, comandante de la Marina, se unió a Rodríguez en el puente. Era un hombre corpulento, un hombre con cabello canoso y cicatrices de una docena de operaciones de combate. Sus marines estaban ansiosos por su primer combate extraterrestre. Misión. ¿Cuál es el plan, capitán?, preguntó Wright. Atáquenlos con fuerza y rapidez, respondió Rodríguez. El Sarox no esperemos tácticas agresivas de una especie desconocida. Aprovecharemos esa ventaja al máximo. Ni él, ni los cateranos, ni los Sarox comprendían lo que se les avecinaba. Las especies civilizadas de la galaxia les habían enseñado a esperar negociación, diplomacia y cuidadosas maniobras políticas. Nunca me encontré con una especie que viera la intervención militar como una obligación moral en lugar de un negocio, transacción. Los habitantes de la Tierra estaban a 6 días de cambiarlo todo. El US Defiant salió del hiperespacio en el límite del sistema Velara. Como un depredador que emerge de entre la hierba alta, la capitana Lisa Rodríguez se encontraba en su puente, observando cómo la pantalla táctica se poblaba de puntos rojos, representando naves de Sarno. 43 naves orbitaban el hermoso mundo verde y azul que se extendía debajo. Sus oscuros pasillos bloqueaban. Los sensores detectan enormes instalaciones terrestres, informó la teniente comandante Sarah Blake, oficial táctica del barco. Parece que se trata de operaciones mineras en la zona de esclavos, campamentos en 3 continentes. Rodríguez sintió que se le apretaba la mandíbula. Había leído los informes de inteligencia sobre las tácticas de Sarno durante el viaje de 1906 días, pero ver la evidencia de su brutalidad lo hizo personal. El hermoso mundo en ella, la pantalla de visualización, estaba siendo minada mientras su gente sufría en campos de trabajos forzados. «Avisen a la flota», ordenó. Formación de batalla alfa. Todas las naves informan su estado de preparación. A través de la humanidad en formación, los capitanes reconocieron sus órdenes. La quinta flota se desplegó en un patrón de ataque que habría sido familiar para cualquier historiador militar humano. Agresivo, coordinado y diseñado para maximizar la potencia de fuego mientras minimizando el tiempo de respuesta del enemigo. El jefe de guerra Gortak disfrutaba de su desayuno consistía en fruta fresca de Caterterian cuando su oficial táctico irrumpió en su cámara de mando a bordo del buque insignia triturador de cráneos. El rostro del joven Sarnach mostraba confusión en lugar de alarma. «Jefe de guerra, las naves desconocidas han llegado». El oficial informó que se están moviendo a formación de ataque. Gorak se rió, escupiendo trozos de fruta sobre su silla de mando. ¿Formación de ataque? Estos herbívoros creen que pueden amenazar. ¡Horda de Sarno! Se puso de pie. Su enorme figura se alzaba sobre sus subordinados. Comunicaciones abiertas. Escuchemos el tributo que ofrecen. La pantalla principal se encendió, mostrando el puente de un buque de guerra humano. Gortak. La risa se le ahogó en la garganta al ver a la capitana Rodríguez. Sus ojos depredadores se clavaron en los suyos a través de la transmisión y notó detalles que despertaron repentinamente su instinto guerrero. La forma en que se comportaba hablaba de experiencia en combate. Sus manos llenas de cicatrices descansaban casualmente cerca de los controles de las armas. Lo más inquietante de todo era que no mostraba miedo al ver a una criatura que podría destrozarla con sus garras desnudas. «Esta es la capitana Lisa Rodríguez, de la Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo en un lenguaje galáctico claro y preciso.
Ustedes están ocupando ilegalmente el mundo soberano de Velara Prime. Retira tus fuerzas inmediatamente o te enfrentarás a consecuencias. Gortak se recuperó de su sorpresa rápidamente. Fuera lo que fuese esta humana, ella todavía era solo una pequeña criatura al mando de una pequeña flota contra su poderosa armada. «Soy el jefe de guerra Gortak de la Horda Sarnak», gruñó. «Este mundo nos pertenece ahora. Toma tu naves patéticas y márchense, o añadiremos sus huesos a nuestra colección de trofeos». La expresión de Rodríguez permaneció inalterada. «Tienes 30 segundos para iniciar la retirada. Esta es tu única advertencia». La transmisión terminó. Gorak miró fijamente el pantalla en blanco y luego volvió a reírse. 30 segundos. ¿Oíste eso? El pequeño depredador cree que puede dar órdenes a la horda de Sarnak. Su risa se detuvo cuando el primer humano, los misiles impactaron sus naves del perímetro exterior. Las armas que impactaron a las naves Sarnak no se parecían a nada en su experiencia. En lugar de los elegantes rayos de energía utilizados por la mayoría de las civilizaciones galácticas, los humanos dispararon proyectiles, cinéticos y ojivas nucleares rudimentarios, pero devastadores. Los escudos Sarok, diseñados para desviar rayos de plasma y rayos láser, ofrecían poca protección contra el metal sólido, moviéndose a una velocidad increíble. 3 destructores Sarok murieron en la primera salva. Sus cascos se agrietaron como huevos. Los supervivientes se apresuraron a devolver el fuego, pero las naves humanas se movieron con una coordinación que parecía imposible. Atacaron desde múltiples ángulos simultáneamente, cambiando su formación y adaptándose como una manada de animales de caza. ¿Qué son estas criaturas?, Gortak rugió mientras otro de sus barcos explotó. Ninguna especie civilizada lucha así. Su oficial táctico revisaba frenéticamente su base de datos. Señor, su mundo natal está catalogado como un mundo mortal de clase intermedia. Gravedad 2 veces superior a la galáctica estándar, tóxico, atmósfera, clima extremo, múltiples eventos de extinción en el registro geológico. Deathworlders, susurró Gortak. Él había oído leyendas sobre tales seres, especies que evolucionaron en mundos tan hostiles que la supervivencia requería una guerra constante contra su propio entorno. La mayoría de las razas galácticas consideraban que tales planetas eran inhabitables, imposibles de sustentar, vida inteligente. Pero de alguna manera, estos humanos no solo habían sobrevivido en un mundo así, sino que habían prosperado. En la superficie de Velar Prime, el anciano Theren se acurrucó en su búnker subterráneo, escuchando sonidos de batalla rugiendo en órbita arriba. El sistema de comunicación de emergencia crepitó con transmisiones de ambos flotas, y apenas podía entender lo que estaba sucediendo. Los humanos realmente están luchando. Eldersoft entonces susurró con asombro. No están negociando ni intentando establecer un acuerdo comercial. Están disparando a las naves Sarok. A través de sus limitados sensores, los catteranos podían ver la batalla que se desarrollaba sobre su mundo. La flota humana, superada en número casi 4-1, estaba destruyendo sistemáticamente las naves de Sarnak con tácticas que parecían increíblemente agresivo. Todas las especies civilizadas de la galaxia seguían el mismo patrón básico de espacio-combate. Posicionamiento cuidadoso, intercambio de armas de energía y retirada final cuando las pérdidas se volvían demasiado altas. Los humanos ignoraron toda la sabiduría convencional y continuaron su ataque con una furia implacable. Este es el coronel Danny Wright de los Marines de la Tierra. Se escuchó una nueva voz por el sistema de comunicación. Líderes de Catherine, por favor, respondan. Estamos iniciando operaciones terrestres para liberar a su gente. Tomaron el micrófono con manos temblorosas. Esto es, anciano Teren. Estamos vivos, pero a duras penas. Los Saroks han esclavizado a miles de los nuestros en campamentos mineros por todo el planeta. Entendido, anciano. Quédate en tu búnker hasta que demos luz verde. Las lanchas de desembarco de los marines están en camino. Sobre el planeta, la batalla se estaba convirtiendo en una masacre. La flota Sarok, construida para intimidar a las especies pacíficas, no pudieron manejar a oponentes que contraatacaron con una eficiencia tan feroz.
Destructores humanos, más pequeños y rápidos que las pesadas embarcaciones de Sarno, se lanzaban entre los barcos enemigos como tiburones en un frenesí de alimentación. El capitán Rodríguez observaba la nave insignia del jefe de guerra Gorax. Intenta retirarse hacia el borde del sistema. El teniente Blake apunta a sus motores. Queremos que esa nave quede inutilizada, no destruida. Señora, ¿no sería más fácil simplemente volarla por los aires? Más fácil, sí, pero queremos prisioneros para recopilar información. Además, Rodríguez sonrió sombríamente. Quiero para conversar con su líder. Los cañones principales del US Defiance dispararon una salva precisa que inutilizó los sistemas de propulsión de los trituradores de cráneos. La enorme nave insignia de Sarno giraba sin control en el espacio, con su tripulación atrapada e indefensos. Mientras tanto, naves de desembarco humanas atravesaban la atmósfera de Vela Prime. El coronel Wright estaba en el transporte líder, revisando su equipo por última vez. Sus marines estaban ansiosos por su primera alienígena, misión de combate, y Wright estaba decidido a que fuera un éxito. Los marines llevaban una armadura motorizada que hacía a los ojos de Catherian. Parecían demonios mecánicos. Cada soldado tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un edificio. Y su entrenamiento incluía técnicas de combate desarrolladas durante siglos de guerra humana. Habían estudiado cada aspecto de la fisiología y la táctica de Sarno, preparándose para este momento en el que finalmente pondrían a prueba sus habilidades contra oponentes alienígenas. El primer lugar de desembarco de los Marines fue un puesto de mando de Sarno, construido sobre las ruinas de una ciudad de Catheran. La sargento Karen Foster abrió la puerta del transporte de una patada al aterrizar. Su escuadrón la siguió hacia el espacio alienígena o entorno. La gravedad era más ligera que la estándar de la Tierra, lo que hacía que sus movimientos fueran más rápidos y ágiles que los de los humanos. Sarox lo esperaba. El primer soldado de Sarox que se encontró con los marines murió antes de poder levantar la vista, arma. El rifle de plasma del sargento Foster atravesó su armadura como si fuera papel, y su escuadrón avanzó por las instalaciones con la eficiencia de una máquina bien engrasada. «Comando, esto es Foster», informó por la radio. «La resistencia de Sarn es menor de lo esperado. Estos tipos no están acostumbrados a luchando contra gente que responde a los disparos. En todo el planeta se produjeron escenas similares cuando marines humanos liberaron una instalación tras otro. Las fuerzas terrestres de Sarok, entrenadas para intimidar y controlar a civiles indefensos, se encontraron enfrentándose a soldados profesionales que trataban la guerra como un arte y una ciencia. La liberación de Velara Prime había comenzado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La liberación de Velar Prime tardó exactamente 17 horas y 32 minutos. Coronel Danny Wright se encontraba en lo que había sido el centro de mando del jefe de guerra Gorak, observando a sus marines procesar al último grupo de prisioneros de Sarnak. Los invasores alienígenas permanecieron en una hosca derrota, con sus armas confiscados y su arrogancia quebrantada por la rápida victoria humana. Wright había visto muchos campos de batalla en sus 20 años carrera, pero esta operación había sido diferente. Los Saroks, a pesar de su temible apariencia y brutalidad reputación, se habían derrumbado rápidamente al enfrentarse a la resistencia organizada. Eran matones que nunca se encontró con alguien dispuesto a contraatacar con eficacia. «Señor, el procesamiento de los prisioneros ha finalizado», informó sargento Foster. Su armadura estaba quemada por el combate, pero su voz se mantuvo firme. Total de bajas enemigas, 412 muertos, 893 capturados. Nuestras pérdidas, 3 heridos, ninguno mortal. Wright asintió. Todavía estaba asombrado por lo desigual que había sido la batalla. Los Saroks tenían superioridad numérica y conocimiento del terreno, pero carecían de la flexibilidad táctica y la disciplina de combate que hacían a los soldados. Humanos tan efectivos, toda su estrategia parecía basarse en intimidar a los oponentes más débiles hasta la sumisión. Sobre el planeta, el capitán Rodríguez supervisó el abordaje del buque insignia Sarno averiado, el US Defiant. Habían atracado con el enorme buque y los marines estaban asegurando áreas clave, mientras los equipos técnicos reunían información sobre tecnología y operaciones de
Sarno. Rodríguez recorrió los pasillos del triturador de cráneos, notando su diseño rudimentario pero funcional. Todo en la nave hablaba de una especie que valoraba la fuerza bruta anteponía la eficiencia. Las paredes estaban cubiertas de trofeos tomados de mundos conquistados, obras de arte, armas y otros objetos que no significaban nada para los Sarnox, pero que habían sido preciados para sus dueños originales. Encontró al jefe de guerra Gorak en sus aposentos personales, sentado en un trono hecho con los huesos de una criatura desconocida. El enorme Sarnag la miró al entrar. Sus ojos rojos ardían de odio y confusión. «Luchan como demonios», gruñó con voz entrecortada. «Estándar galáctico. ¿Qué clase de criaturas son?» Rodríguez acercó una silla y se sentó frente a él, estudiando al comandante alienígena con interés profesional. «Somos humanos de la Tierra. Respondimos a una llamada de socorro de la gente que esclavizabas». Llamada de socorro. La expresión de Gortak cambió a confusión. «Viniste aquí porque la presa pidió ayuda». «Eso es lo que hacen las especies civilizadas», respondió Rodríguez. «Protegemos a quienes no pueden protegerse». Gortak la miró como si hubiera hablado en un idioma extraño. En una visión del mundo, los fuertes le arrebataron a los débiles porque ese era el orden natural. La idea de que una especie poderosa lucharía proteger a desconocidos no tenía sentido para él. «Sus armas son rudimentarias», dijo, intentando recuperar algo de dignidad. «Proyectiles cinéticos primitivos y explosivos químicos. Cualquier especie civilizada usa armas de energía», dijo Rodríguez con una sonrisa. «Nuestras armas funcionan, ¿verdad? Eso es todo lo que importa». La verdad era más compleja de lo que dejó ver. Las armas humanas fueron diseñadas específicamente para contrarrestar los sistemas defensivos utilizados por la mayoría de los sistemas galácticos. Civilizaciones. Mientras que otras especies habían refinado sus armas energéticas hasta alcanzar una elegante perfección, los humanos se habían centrado en eficacia práctica. Las ojivas nucleares y los proyectiles de cañones de riel pueden ser rudimentarios, pero podrían atravesar escudos de energía que detenían armas más sofisticadas. En la superficie del planeta, el anciano Terran finalmente emergió desde su búnker subterráneo para ver su mundo a la luz del día por primera vez en una semana. El sitio que lo recibió fue maravilloso y aterrador a la vez. Su pueblo era libre, emergiendo de escondites y campos de esclavos liberados, pero los seres que los habían salvado no se parecían a nada en su experiencia. Marines humanos se movían por las calles con precisión mecánica, su armadura los hacía parecer armas andantes. Eran eficientes y profesionales, pero todo en ellos irradiaba violencia controlada. Incluso en reposo, parecían listos para explotar en un ataque mortal. Acción en cualquier momento. El coronel Wright se acercó al grupo de líderes de Catherine, quitándose el casco para revelar un rostro humano lleno de cicatrices. Intentó no inmutarse al ver los ojos del depredador y los prominentes colmillos que lo marcaban, humanos como cazadores natos. «¿Anciano Terran?», preguntó Wright con una voz sorprendentemente suave. «Soy el coronel Wright, comandante de la Marina. ¿Está herido?» «No, estamos ilesos, Terran», respondió, luchando por procesar lo sucedido. «Llegaste tan rápido, luchaste tan eficientemente. Esperábamos negociaciones quizás o una evacuación gradual». Wright parecía desconcertado. «Enviaste una llamada de socorro diciendo que tu gente estaban bajo ataque. ¿Esperabas que perdiéramos el tiempo hablando mientras esclavizaban a civiles?» La brecha cultural entre la especie se aclaró en ese momento. Los catheranos, como la mayoría de las civilizaciones galácticas, abordaron cada problema a través del diálogo y el compromiso. Los humanos habían respondido a una crisis militar con una acción militar inmediata, considerando la demora como moralmente inaceptable cuando hay vidas en juego. «Necesitamos hablar sobre el pago», dijo Terran vacilante, recordando el mensaje humano sobre la negociación de términos. «Nuestro mundo tiene productos agrícolas, medicinas, quizás algunos minerales raros». Wright levantó una mano, deteniéndolo. «Anciano, ha habido un malentendido. No queremos pago». Respondimos a su llamada de socorro porque era lo correcto. Esta declaración confundió aún más. Todas las especies de la galaxia operaban según los principios del comercio y el beneficio mutuo. La asistencia militar era
una transacción comercial cuidadosamente negociada entre gobiernos. La idea que los humanos pelearan y arriesgaran sus vidas por extraños sin esperar nada a cambio era completamente ajeno a pensamiento cateriano. La noticia del incidente de Vela se extendió rápidamente por las redes de comunicación galácticas. En cuestión de horas, toda civilización importante sabía que una especie desconocida había destruido una flota de sarno y liberado un mundo ocupado en menos de un día. La velocidad y la eficiencia de la victoria humana conmocionaron a las fuerzas armadas establecidas. Poderes. En el mundo capitalino de Haigemani, el director de inteligencia Vextor revisó imágenes de combate de la batalla con creciente inquietud. Los humanos habían usado tácticas y armas que ningún civilizado especies considerarían aceptables. Su enfoque de la guerra era brutal, directo y terriblemente efectivo. «Luchan como animales», comentó el almirante Takala, observando a marines humanos asaltar un Sarnak. Posición. No respeta el protocolo militar ni las reglas de combate civilizadas. «Quizás», respondió Vixtor, pensativo. «Pero ganaron, ¿no? En 17 horas lograron lo que a nuestras fuerzas les habría llevado semanas de una cuidadosa planificación y negociación». Las implicaciones fueron asombrosas. Durante siglos, la doctrina militar galáctica se había basado en el supuesto de que todas las especies inteligentes seguirían patrones similares de guerra civilizada. Los humanos habían destrozado esa suposición, demostrando que había otras formas de luchar, formas que podría ser más efectivo contra enemigos verdaderamente hostiles. Mientras tanto, otras especies se enfrentan a Sarosh. La agresión comenzó a enviar sus propios mensajes a la Tierra. El Consejo de la Colonia Andromedana, asediado por las fuerzas de Sarno por 6 meses después, transmitió una súplica desesperada de ayuda humana. El comercio rieliano. La Federación, cuyas rutas marítimas estaban siendo atacadas por piratas de Saroch, ofreció un pago sustancial por personal militar humano. Intervención. La almirante Cain se vio inundada de solicitudes de ayuda de toda la galaxia. En el espacio de un solo día, la humanidad había pasado de ser una especie fronteriza desconocida a la potencia militar que todos querían como aliada. «No podemos responder a todas las solicitudes», advirtió el comandante Stevens durante una reunión de emergencia del personal. «No tenemos los recursos para vigilar toda la galaxia». Cain estudió las pantallas estratégicas que mostraban la actividad de Sarno en todo el planeta espacio conocido. La Horda controlaba docenas de mundos, esclavizaba a millones de seres y continuaron expandiendo su territorio con brutal eficiencia. La mayoría de las potencias galácticas eran demasiado cautelosas o demasiado débiles para confrontarlos directamente. «Tal vez no podamos salvar a todos», dijo Cain lentamente. «Pero puede hacer que los Arox lo piensen 2 veces antes de atacar mundos pacíficos. Envía un mensaje a su emperador. Dile que cualquier agresión adicional contra especies indefensas se enfrentará a una respuesta humana inmediata». El mensaje, cuando llegó al emperador Sargoth en el mundo trono de Sarok, desencadenó una crisis en su liderazgo. La pérdida de toda la flota y la captura del jefe de guerra Gorak habían sacudido la jerarquía militar de Saro. Por primera vez en su historia, se enfrentaron a oponentes que parecían incluso más peligrosos que ellos. Pero el emperador Sargo no era listo para ceder. Los humanos habían humillado sus fuerzas y desafiado su autoridad. En la retorcida lógica de la cultura Sarnak, este insulto exigía represalias sin importar el costo. Comenzó movilizando todas las naves de la flota Sarnak para un asalto masivo a la Tierra. Si estos habitantes de los mundos de la muerte querían guerra, les daría una que nunca olvidarían. 6 meses después de la liberación de Vitera Prime, la galaxia se había convertido en un lugar muy diferente. La almirante Patricia Caney se encontraba en el centro de mando de la Estación Luna, observando exhibiciones tácticas que mostraban flotas humanas dispersas por el espacio conocido, lo que había comenzado como un único rescate. La misión se había convertido en algo mucho más grande.
La Alianza de Defensa Terran ahora incluía 23 especies miembros, todos mundos que habían solicitado protección militar humana después de presenciar lo que le sucedió a la flota de Sarnaj en Velara. El capitán Rodríguez, ahora ascendido a almirante, comandó una flota conjunta de naves humanas y alienígenas patrullando los territorios del borde exterior, donde los invasores Sarno aún operaban. Últimos informes. Desde el sector Andromedan, dijo el comandante Stevens, actualizando la pantalla. El almirante Rodríguez destruyó ayer otra flota de asalto Sarn. 3 barcos capturados. 2 destruidos. Ningún humano. Bajas. Caín asintió, todavía asombrado por la rapidez con la que habían cambiado las cosas. El ejército humano, diseñado para proteger la Tierra y sus colonias, se había convertido en la fuerza policial no oficial de la mitad de la galaxia. La semana pasada se presentaron nuevas solicitudes de ayuda. Nuevas especies piden protección contra piratas, asaltantes y animales agresivos vecinos. La transformación no había sido fácil. Muchas potencias galácticas establecidas vieron el crecimiento de la humanidad influencia con sospecha y miedo. La hegemonía, que había mantenido el orden mediante una diplomacia cuidadosa y ocasionales, las demostraciones de fuerza encontraron su autoridad desafiada por una especie que parecía dispuesta a luchar contra cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier razón. Pero el mayor desafío había venido del propio emperador Sargo. 3 meses después del incidente, la flota de Sarn había llegado al borde del sistema Saul, decidida a enseñarles a los advenedizos humanos una lección que nunca aprenderían. Olvídalo. La batalla de Saúl duró 8 horas y lo cambió todo. Caín recordó haber estado en este mismo centro de comando, observando a 200 Sarn naves de guerra se lanzan del hiperespacio cerca de Plutón. Era la flota alienígena más grande jamás reunida, con suficiente carga-potencia de fuego capaz de romper la corteza de un planeta. El emperador Sargo había llegado personalmente, al mando desde su enorme nave insignia, decidido a vengar la humillación sufrida en Velara. Lo que le esperaba era la única rejilla de defensa. Una red de plataformas de armas orbitales, estaciones de defensa automatizadas y lanzadores de misiles ocultos que convirtieron el hogar de la humanidad sistema en la ubicación más fuertemente fortificada del espacio conocido. El mundo de la muerte que había creado a los humanos también les enseñó a prepararse para el peor escenario posible. La batalla comenzó cuando el buque insignia de Sargo disparó el primer tiro, un rayo de plasma masivo dirigido a la Tierra. El disparo nunca alcanzó su objetivo. Dio en una barrera de energía generada por los satélites de defensa, que se extendía sin causar daño a través de un escudo que protegía todo el interior sistema. Lo que siguió fue una masacre que hizo que la batalla de Velara pareciera una pequeña escaramuza. Plataformas de defensa humana abrieron fuego con armas que la mayoría de las civilizaciones galácticas jamás imaginaron. Torpedos antiaéreos, disruptores gravitacionales y proyectiles cinéticos acelerados a una velocidad cercana a la de la luz. La flota Sarnak, construida para intimidar a comerciantes y agricultores pacíficos, simplemente se desintegró bajo el ataque. El emperador Sargot murió cuando su buque insignia fue abordado por marines humanos liderados por el coronel Wright. El enorme gobernante Sarok había luchado hasta el final, negándose a rendirse incluso cuando su barco quedó averiado y su flota destruida. Wright más tarde describió al emperador como un oponente digno, pero señaló que el coraje sin inteligencia era solo otra forma de suicidarse. La destrucción de la flota Sarn tuvo consecuencias inmediatas en toda la galaxia. Especies que vivieron con miedo a las incursiones de Sarno durante décadas, pero de repente se encontraron libres. Mundos que habían pagado tributo para evitar la invasión, detuvieron sus pagos. El imperio Sarno, construido sobre la intimidación y la fuerza bruta, se derrumbó a las pocas semanas de la muerte del emperador. El anciano Terran, ahora el primer embajador alienígena de la humanidad, trabajó incansablemente para explicar motivaciones humanas hacia otras especies. El amable Caterion había pasado meses en la Tierra, aprendiendo sobre la historia humana y cultura,
tratando de comprender cómo una especie podía ser tan violenta y tan protectora. Luchan porque le dijo al Consejo Galáctico durante la ceremonia de reconocimiento formal de la humanidad. Su mundo les enseñó que a veces la violencia es la única respuesta a la violencia, pero eligen usar esa fuerza para proteger a otros en lugar de para conquistarlos. No todos estaban convencidos. El director de inteligencia Vector de la Hegemonía presentó información clasificada. Informes al Consejo que muestran capacidades militares humanas que superan cualquier cosa en el espacio conocido. Argumentó que la humanidad fue simplemente una versión más exitosa de los conquistadores Sarox, que usaron la protección como excusa para la expansión. Miren sus acciones, dijo Vector durante el debate. En 6 meses, han establecido bases militares en 17 sistemas, reclutaron tripulaciones alienígenas para sus naves y crearon una alianza de defensa que abarca la mitad de la galaxia. ¿Cómo es esto? ¿Diferente de la conquista? La pregunta quedó en el aire hasta que la propia almirante K se dirigió al Consejo. Había sido reacios a abandonar la Tierra, pero las implicaciones políticas del éxito militar de la humanidad requerían una intervención directa. Intervención en los niveles más altos del gobierno galáctico. Somos diferentes porque podemos irnos, Caín simplemente lo dijo. Todas las especies de nuestra alianza pueden retirar su membresía en cualquier momento. Todas las bases que tenemos. Los establecimientos pueden cerrarse si el gobierno local lo solicita. No estamos construyendo un imperio. Estamos proporcionando para demostrar su punto. Caín anunció que 3 flotas humanas serían retiradas de los sistemas donde se encontraban fuerzas locales. Los gobiernos sintieron que ya no eran necesarios. El colectivo Centurión había solicitado una presencia humana reducida ahora que las incursiones de Sarno habían terminado. Y Caín honró esa petición de inmediato. El gesto impresionó a muchos miembros del Consejo. Pero la verdadera prueba llegó cuando la República de Altarión enfrentó una crisis. Las colonias industriales se vieron amenazadas por los cazadores del vacío, misteriosos asaltantes que atacaron desde el espacio oscuro y no dejaron rastro, sobrevivientes. Los altarianos inicialmente desconfiaban del militarismo humano, prefiriendo soluciones diplomáticas a sus problemas. Cuando los cazadores del vacío destruyeron 3 colonias alaranas en una sola semana, el gobierno de la República envió un mensaje desesperado a la Tierra. El almirante Rodríguez respondió con una tarea, fuerza que incluía naves de 6 especies diferentes de la Alianza, lo que demuestra que el liderazgo militar humano podía coordinar eficazmente las operaciones multinacionales. La batalla contra los cazadores del vacío fue diferente de los conflictos anteriores. Estos enemigos usaban tecnología de sigilo avanzada y tácticas de ataque relámpago que desafiaban doctrina militar humana. Rodríguez tuvo que adaptarse rápidamente, desarrollando nuevas estrategias que combinaban la agresión con tecnología y tácticas alienígenas. La victoria, cuando llegó, establecieron la reputación de la humanidad como algo más que simples luchadores brutales. Eran innovadores tácticos que podían aprender de sus aliados y adaptarse a las nuevas amenazas. La flota conjunta que derrotó a los cazadores del vacío se convirtió en el modelo para futuras operaciones de la Alianza. Mientras Caín revisaba los últimos informes de todo el espacio protegido, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que el teniente Martínez detectó por primera vez la llamada de socorro de Caterán. La humanidad se convirtieron en algo que nunca pretendieron ser. Los guardianes de la galaxia, la especie a la que otros llamaron cuando la civilización era amenazada. La responsabilidad era enorme y a veces abrumadora. Cada decisión que tomó Caín afectó a miles de millones de vidas en docenas de mundos. El ejército humano, diseñado para proteger una especie en un planeta, ahora tenía la responsabilidad de mantener la paz en una parte significativa de espacio conocido. Pero la alternativa era peor. Sin intervención humana, especies como los Caterans quedarían indefensas ante depredadores como los Sarox. La pacífica galaxia, las civilizaciones habían creado una cultura hermosa y sofisticada basada en la cooperación y el respeto mutuo. Habían también creó un sistema que no pudo protegerse cuando fuerzas verdaderamente malignas decidieron derribarlo. Nueva angustia, llamada entrante.
El comandante Stevens informó: las colonias mineras de Rigel están siendo atacadas por algo llamado el Colectivo Colmena. Solicitan asistencia militar inmediata. Caín miró la pantalla táctica, calculando los tiempos de respuesta y la disponibilidad de la flota. El almirante Rodríguez estaba a 3 días del sistema Regelian, pero la cuarta flota podría llegar en 18 horas si partían de inmediato. «Envíen la cuarta flota», ordenó Caín, autorización completa para la acción militar si las negociaciones fracasan. A medida que las órdenes se difundían por el espacio, Caín se dio cuenta de que éste se había convertido en el papel de la humanidad en la galaxia. Eran la especie que respondía cuando otros pedían ayuda. Fueron ellos quienes lucharon para que las civilizaciones pacíficas pudieran permanecer en paz. No era el futuro. Nadie había planeado, pero era el futuro que la galaxia necesitaba. En algún lugar del espacio, otra especie desesperada estaba enviando una llamada de socorro, con la esperanza de que alguien escuchara su petición de ayuda. Y en otro lugar, naves humanas ya estaban cambiando de rumbo hacia nuevas coordenadas, listo para demostrar una vez más que cuando la galaxia pidió ayuda, los habitantes de la Tierra siempre responderían.